cuando, sí, bueno, sí, tu fe depende de un noviazgo. Wow. Pues si me hubiera ido quizá, no sé, al otro grupo, a los que les valía, cosas así, pues probablemente hubiera terminado igual que ellos. Ahorita estuvieras en el cerezo. Ándale, probablemente también. Haciéndote el cristiano para que no te maten. Un saludo para todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando en la radio, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Aquí están saliendo todas nuestras redes para que nos sigan y sigan este gran ministerio que es para bendición de todos los jóvenes y cualquiera que nos escuche. Hoy me siento contento, estoy con mi hermano y amigo David y Yair Castro. ¿Cómo Mucho estás? gusto también, ¿no? Muy bien, contento de estar nuevamente. Aquí. Nuevamente. Ya es otro día. Otro día completamente distinto. Nos pusimos la misma ropa. Me volví a perder. Otra vez no supe cómo llegar. Tuvimos que ir por él otra vez. Bueno, aquí estamos otra vez para seguir platicando y feliz de poder estar compartiendo con excelentes personas como ustedes. Muy bien. Gracias. En el episodio pasado platicamos de las relaciones, un poquito de varios puntos. Y ahorita aprovechando de lo que dices, es bonito conocer a un nuevo amigo porque realmente no nos conocíamos tal cual, nos conocíamos de vista. WhatsAppeamos. Para ponernos de acuerdo para el podcast. Para ponernos de acuerdo para grabar hoy, pero espero de que pues, de aquí se haga una bonita amistad y poder trabajar juntos para la obra de Dios. Es muy bonito conocer así personas que tú las ves como muy centradas, que te suman mucho a tu vida. Uh-huh. Claro, es bonito pero eso. Es tema para otro podcast. ¿Cómo nos conocimos? Más. Sí, oye, ya teníamos un buen de rato sin subir episodios desde octubre, que fue lo de la reforma. Y de ahí pasaron varias cosas en la iglesia. Bueno, no, más bien pasó lo de la posada distrital. Sí, la posada distrital. ¿Verdad? ¿Tú estuviste ahí en la posada distrital? No. ¿No fuiste? No, yo me fui tempranamente de vacaciones. Ah, sí, cierto. Nos tocó a nosotros ser anfitriones y estuvo padre. No gané a mejor líder, pero ni a mejor grupo. Lo que sí vi que hicieron un concurso chido de calcetines chistosos, ¿no? Calcetines. Se la rifó la morrita que ganó. No, hombre, cámara. Miren, no sé, ustedes, no es por tirarle hate a Saucillo, pero qué curioso que siempre ganan en todos lados, ¿no? O sea, en el campamento y que curiosamente siempre los que son de ahí son jueces, así que no sé, ahí yo como que hay algo turbio. Un saludo a Saucillo, ¿no? A las 15 personas que nos escuchan de ahí. Pero, sí, yo me acuerdo que ese día se metió un perro. Perro cristiano. Estaba ahí en plena alabanza y se metió un perro ahí al templete. ¿Tienen videos? Sí, aquí va a salir el video. Aquí está saliendo. Yo subí el estado porque haz de cuenta que tuve que ir a sacarlo, vato. Estaba como que en medio de las mesas y agarré como un pedazo de carne y ahí estaba tratando yo de sacarlo hasta que al último me ayudaron y lo sacamos de ahí, ¿no? Y lo sacabas y se volvía a meter otra vez. Sí, se volvió. Tuvimos que ahí dejarle medio entrecerrado, pero sí fue como que muy icónico ese perro. El perro. Sí, fue la competencia de los calcetines. Y los premios. Los premios CELA. ¿Qué comieron? Comimos tacos de carne asada. Sí, era como... Era carne, ¿no? Tacos de carne. Ya no lo extinguí porque ya es que hicimos la fila y tardamos como 2 horas, ¿no? En la fila, ya lo que sea, ya te lo comías, ¿no? Ya ni preguntas, ¿no? Ajá, pero estuvo muy padre, estuvo muy suave, estuvo muy ameno, hablamos mucho. También fue mucho trabajo para nosotros porque estábamos ahí limpiando, ordenando todo, ¿verdad? Pero a fin de cuentas estuvo padre. Sí, gracias a Dios. Gracias al equipo distrital que ahí estaban y los que me ayudaron a sacar el perro también se la rifaron. En vez de darle acá asilo, adopten perros, no los atropellen. Perros, así es. También venimos del evento de la primera que fue... Semillas. Fue Semillas, ahí estábamos también presentes y pues se la rifaron los chavos de la primera. Un saludo para Rubén Trejo. Yo no pude estar, pero saludos. Pero saludos. Ahí al rato armamos un evento de Biblia de miel. Sí, algo acá. Sí. Traemos a alguien chido. Sí. Que toquen rolas. No, que toquen rolas. Sí. Bueno, chavos, tenemos un tema muy especial para ustedes. Es una pregunta que tanto ustedes se pueden hacer y yo se las voy a hacer a ustedes dos. Ustedes me la pueden hacer a mí también. Claro. Es, ¿por qué soy cristiano? Tú que nos escuchas y nos ves, ¿por qué eres cristiano? ¿No? ¿Cuál es tu razón? Tú, Yair, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué?
Es una pregunta muy profunda. Sí, o sea, ¿por O sea, qué que un día naciste y luego, quiero ser cristiano? ¿Por qué? Naces, creces, te bautizas. Así es la ley de la vida. De los cristianos. ¿Por qué soy cristiano? Bueno, en mi caso yo creo parte mucho del por qué soy cristiano del contexto donde crecí. Porque crecí en un contexto cristiano, entonces tuvo mucha influencia en mi vida, ¿verdad? Mis padres me inculcaron el cristianismo, mi familia, mis tíos, mis primos, en todos lados. Entonces, obviamente que tuvo algo que ver, pero en mi adolescencia, juventud, pues hay una etapa donde ya empiezas tú a formularte tus propias preguntas, a cuestionarte a ti mismo lo que crees. Entonces, bueno, ¿por qué soy cristiano? Soy cristiano porque yo he comprobado por mi propia parte que Dios es un Dios verdadero, que Dios es un Dios de amor, que salva, que cambia la vida de las personas. Por eso soy cristiano, porque yo lo he comprobado, yo lo he visto en mi vida y lo he visto en la vida de muchas personas. Entonces, Amén. podríamos resumirlo ahí. ¿Tú, mi estimadísimo? Mira, yo, a comparación de lo que dice el hermano Yair, yo nací en un ambiente diferente. Yo no nací en un ambiente cristiano de hogar nuclear, ¿no? De mi familia. Y yo soy cristiano porque yo no conocí al Señor hasta hace aproximadamente 3 años. Tengo poquito que Él me llamó, ¿no? Pero yo pienso que Él tiene un propósito para mí. Y yo, ¿por qué me he entregado al Señor? ¿Por qué me hice cristiano? ¿Por qué decidí cambiar mi vida totalmente? Porque yo fui testigo de un milagro. Porque yo era de un modo y me hizo del otro, dice María Magdalena. Entonces, porque sabes de que Él cambió mi vida, y al yo ver a mi familia cómo sufría, especialmente a mi madre, a mis hermanas, porque mi papá no creció conmigo, y al yo ser el hombre de la casa, yo anduve pues haciendo lo malo, y finalmente lastimas a los que más te quieren, ¿no? Que es tu familia cercana. Y al yo conocer a Dios, a lo mejor en las circunstancias no mejores, ¿no? Como nacer en un hogar cristiano, pero al momento que Él me habla y me llama su hijo, Él cambia todo en mí, cambia mi hablar, cambia mis pensamientos, cambia todo lo que había dentro de mi vida, incluso hasta físicamente, ¿no? O sea, estaba en otro lugar donde yo vivía y cambia toda mi residencia, cambia mis amistades, cambia todo. Y al resultado de eso, todo mi entorno cambia, ¿no? Mi mamá ya se bautizó, mi hermana está por bautizarse y otra hermana ya fue tocada por el Señor antes de bautizarse. Entonces cambian muchas cosas para bien. Entonces, al conocer a algo tan increíble, un ser maravilloso que tiene el poder que tú nunca imaginaste, para mí, o sea, yo me acuerdo que yo le decía a mis amigos del mundo, no, vato, yo siempre voy a ser bien loco y borracho y así voy a ser como yo sentía que yo no podía cambiar y que nunca iba a cambiar y que es lo que me iba a gustar, que es lo que me iba a gustar siempre. Pero llega el Señor, me hace un proceso, me hace pasar por el fuego y Él me da la mano y wow, o sea, yo más bien soy cristiano por agradecimiento de lo que Él hizo en mi vida. Por eso soy cristiano. Wow. Sí. Alguien que me pregunte a mí, por favor. A ver, ¿por Tú qué o yo. ¿Por qué eres cristiano? Ay, qué bueno que me preguntan. Gracias. Yo creo que fue un poco similar a Yair, aunque la gran parte de mi familia no es cristiana, solamente era mi núcleo, mi papá, mi mamá y mi hermana. Íbamos a la iglesia desde que yo era muy chico. Entonces, a mí lo que me llamó la atención de chico, como que no me interesaba tanto Dios ni la iglesia. De hecho, me aburría mucho ir a los cultos. Pero más o menos cuando empezó la adolescencia, tuve que enfrentarme con con preguntas muy fuertes acerca de mi fe que yo tenía que responder. Era si Dios realmente existía, si lo que mis padres me habían enseñado era cierto. Me empecé a hacer varias preguntas. Entonces, durante un tiempo empecé a estudiarlas, empecé a ir a la iglesia como para tratar de resolverlo, ¿no? De que si realmente lo que me habían enseñado era cierto, y tuve que investigar si era cierto. No podía vivir sin saberlo. Y así estuve unos años investigando, involucrándome en la iglesia, hasta el punto en que descubrí justamente que Dios es real, que Jesús es real,
que solamente Él me podía salvar. Ahí encontré también una comunidad, una familia nueva, amigos, compañía, y sobre todo la palabra que me llegó, que fue el Evangelio, que fue la que me cautivó. Y todo eso combinado logró que yo me llegara a convertir a los 15 años también. Entonces, habían iniciado como que mi búsqueda de Dios como a los 12 y terminó como, bueno, todavía no ha terminado, ¿verdad? Pero a los 15 fue como donde ya estuve seguro que lo que me habían inculcado era cierto. Entonces, de ahí he seguido hasta el día de hoy. Y aunque tenemos quizá un poco de historias diferentes, ahora que estamos liderando, bueno, al menos yo he visto que existen varias razones por las que los chavitos, especialmente los más jóvenes como los adolescentes, deciden hacerse cristianos. Y muchas veces esas razones están mal direccionadas, no que estén mal en sí, pero a veces si esa es la base o la principal razón de seguir a Jesús, muchas veces pueden toparse con el tiempo con una realidad muy fuerte que los puede hacer que se vayan, ¿no? Entonces, muchas veces ellos quizá todavía no han logrado comprender cuál es la verdadera razón de seguir a Jesús, y a veces se puede hacer por una convicción errónea o mal guiada, ¿no? Yo quiero hacerles una pregunta a ustedes dos que nacieron en un núcleo familiar cristiano. Hazla. Adelante. No sé cómo formularla, ¿verdad? Pero a ver si me entienden. Ustedes nacen en un hogar cristiano, nacen con todo el contexto, ¿no? Que es ser un cristiano y el culto, etcétera, etcétera. Pero ustedes, cuando pasan de la niñez a la adolescencia, que yo pienso que es cuando te empiezas a hacer preguntas si es verdad, si Dios es real, si lo que estás haciendo es lo que te gusta. En ese transcurso, realmente tú te tienes que individualizar tus pensamientos. O sea, tú tuviste la libertad de ser, como quien dice, en ese momento no cristiano. O sea, aunque tu familia fuera cristiano, pero al momento que tú pasas a la adolescencia y empiezas a hacerte preguntas, me imagino que te haces como cualquier otro joven. O sí influye mucho que tus papás sean cristianos, porque yo conozco a familia nuclear que son cristianos y sus hijos no son cristianos. O sea, ¿cuál es esa transición o qué diferencia piensan que hay de un joven adolescente no cristiano a que no tiene familia cristiana, uno que sí? O sea, ¿cuál fue su transición? Es curioso porque cuando eres niño y creciste con todo este contexto cristiano, para ti es impensable fuera del cristianismo. O sea, creces con a lo mejor en cierta forma una inocencia. Yo creo que en la escuela, yo en la primaria, ¿no? Pensaba que todos los demás eran cristianos, ¿no? Okay. Y yo de que, hablando con mis términos de la iglesia, o sea, como niño, pero que uno piensa que todos creen en lo mismo y de repente empiezas, no, pues que ellos van a otra iglesia, que son católicos y que es diferente. Empiezas a conocer otros contextos. Entonces es inevitable ese punto donde van a llegar las preguntas, porque inevitablemente te vas a topar con muchos pensamientos, con tus amigos en la escuela, en el trabajo. Entonces va a llegar eso en algún punto y a veces tarda, pero llega un punto donde tú te haces la pregunta: ¿yo soy cristiano porque yo realmente creo en Dios? Y yo tuve como que esa etapa también, como mencionaba David, que tuvo una etapa de que empezó a cuestionarse. Yo tuve esa etapa donde hasta a lo mejor tuve como que una actitud muy soberbia de ir a los cultos y estarla predicando, pero y acá en mi mente, ¿por qué eso? O sea, pero ¿de dónde se basa para decir eso el pastor? ¿De dónde se basa para aquello? O sea, ¿realmente esto es verdad? Y yo así en mi mente como que cualquier cosa, y fue algo que conscientemente, o sea, yo me dije, bueno, voy a poner todo a prueba. Así como prueba a Dios. Pongámoslo a prueba, vamos a poner a prueba todo lo que me enseña, porque yo, ¿cómo sé si es real? O sea, muchos me dicen muchos pensamientos, muchas cosas, y todos dicen que son real, y porque la mía tiene que ser la verdadera. ¿Cuál es la verdadera? Y sí, en esa etapa igual yo pues procuré estudiar mucho, abrirme a otras conversaciones, a otros pensamientos, ¿verdad? Y al final llego a ese punto de reafirmar mi fe, pero pues es algo inevitable
todo niño que ha crecido en el Evangelio que se va a topar en algún punto. Ok. Sí, ¿sabes qué creo que yo pasa? Y eso puede pasar tanto como alguien que nace en la iglesia como alguien que no nace en la iglesia, es que puedes tú crecer con dudas que no quieres responder. O sea, ignoras muchas veces las dudas que tienes. Por ejemplo, una persona que no nace en un núcleo que no es cristiano, de cierta forma algún día se le va a despertar la conciencia al ver, por ejemplo, a otras personas religiosas, que aquí hay un montón de iglesias, van a ver ese tipo de cosas y se van a preguntar por qué ellos creen eso. ¿Por qué existen tantas religiones? ¿Por qué todo eso? Entonces, a fuerzas van a tener que como que tomar una posición. Y muchas veces cuando alguien toma la posición de, bueno, no quiero creer, o tal vez sí creo, pero no quiero adentrarme a la iglesia, muchas veces tienen dudas que no responden. Las ignoran muchas veces. Y eso a veces también pasa con nosotros. Nosotros nacimos en el contexto de iglesia y nos enseñan muchas cosas y al mismo tiempo tenemos muchas dudas de muchas cosas. De que es cierto, ¿por qué existen tantas religiones en el mundo? ¿Cómo comprobamos que la Biblia es verdad? ¿Cómo sé que Dios existe? Un montón de cosas que a veces las callamos y duramos mucho tiempo con ellas arrastrándolas. Yo hasta el día de hoy sigo teniendo, Claro. no sé, muchas dudas de la Biblia y de muchas cosas. Y a veces yo, no sé, como que no hago tanto el esfuerzo por responderlas, ¿no? Entonces, a veces eso nos puede pasar de que ignoramos dudas que tenemos ahí pendientes. Entonces, eso puede pasar con una persona que ya sea siendo cristiana y siga la doctrina cristiana, a veces sin cuestionarla, y a otros que no la van a conocer, pero también no les interesa conocer el porqué de muchas cosas. Ustedes como cristianos de casa, ¿qué consejo le darían al adolescente? Yo le voy a dar un consejo como cristiano que conoció en el camino a Dios y ustedes que nacieron conociéndolo. ¿Qué consejo ustedes le darían a un adolescente, a un joven que está en esa transición que mencionan en preguntarse, que están en escuela? Pues ahorita ya hay muchas religiones satánicas y muchas cosas, ¿no? ¿Qué consejo le dieran ustedes si se volvieran ustedes los años atrás? ¿Qué les hubiera gustado a ustedes? Pues que el hecho de cuestionarte y formularte esas preguntas de manera consciente y no solamente ignorarlas, no significa que estás negando a Dios en sí mismo, porque a veces es incómodo, y en nuestro pensamiento cristiano pensamos a veces que es que Dios se va a enojar conmigo o cómo yo voy a poner en duda a Dios. Yo no lo veo tanto como ponerlo en duda, sino como adueñarte, apropiarte de tu propia fe. Y a lo mejor muchas veces por eso no lo hacemos. ¿Tú, David? Yo, por ejemplo, un consejo que le doy tanto a alguien nacido en la iglesia o fuera de la iglesia es cuestiona siempre todo lo que sea moda. O sea, incluso en la iglesia es importante cuestionarnos todo lo que es moda, todo lo que es parte de un estatus. Y eso, como dice Yair, no es como una persona yo estoy retando de una forma soberbia a Dios o dudando de una forma soberbia, sino de una duda honesta, ¿no? De que, bueno, si lo que es, no sé, común en mi casa es leer la Biblia, es que Dios me ama o un montón de cosas que hablamos de Cristo, está bien que nosotros podamos cuestionarla, ¿no? Pero una cuestión honesta de que realmente ¿por qué? ¿Por qué seguir a Jesús? ¿Por qué seguir este discurso? ¿Por qué seguir este grupo? Y también no solamente eso, sino con lo que vemos afuera, ¿no? Afuera en el mundo, por así decirlo, porque la moda es muy pasajera, pero es muy constante, es muy, muy constante. A cada rato está saliendo una palabra de moda, a cada rato está saliendo una nueva forma de pensar y muchas veces todos lo terminan adoptando como si fueran corderos, ¿no? Así. Apenas sale una nueva forma de pensar, un nuevo discurso y ahí van todos a seguirlo. Los moños, ¿no? Que salen Los coquetes. Esto está muy croqueta, ¿sabes? Así, entonces cuestionemos todo lo que es moda adentro y fuera de la iglesia, pero siempre de una forma honesta y humilde. Y eso nos va a ayudar mucho a crecer, la verdad. Ok. Mira, yo como consejo, si me volviera a topar a mi antiguo yo, y esto pasa mucho con los jóvenes y adolescentes que no conocen a Dios desde su núcleo, ¿no? Que escuchan de Dios a lo mejor en la escuela porque se toparon a Yair en aquellos tiempos y él era cristiano y yo no era cristiano.
Muchas veces, por ejemplo, a mí me pasa con parte de mi familia y amigos que no son cristianos y desconocen al 100%, ¿no? El amor de Dios. Pero lo que pasa, yo les daría el consejo de que abran las puertas de su corazón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me pongo como ejemplo, ¿no? Yo antes de conocer a Dios, a mí, mi parte de mi familia era cristiana. Yo me acuerdo que me invitaban a los cultos que hacían ahí en la casa. Y a mí me fastidiaban mucho. ¿Por qué? Porque yo sabía que lo cliché, ¿no? Lo que todo el mundo sabe de Dios es de que las cosas de Dios es hacer lo bueno. Así, ¿no? Generalizando, ¿no? Y yo como estaba en pecado, como yo sabía que hacía lo malo ante Dios, yo no quería nada con Dios, ¿no? Porque yo me sentía como que, no, ¿para qué? Pues a mí me gusta lo malo, ¿no? Entonces yo el consejo que me diera a mi antiguo yo, a los jóvenes que se encuentren en esa situación, es de que se den la oportunidad, que dejen ese ego, porque es un ego de que, no, yo soy el más pisteador y el más borracho, ¿no? Todo ese rollo. Entonces, que dejen eso a un lado y a lo mejor en lo privado, porque a veces a nosotros como alcohólicos, como drogadictos o cualquier problema que se ve común, es difícil para uno someternos, porque realmente la otra vez le decía a un amigo que también se rehabilitó y dejó de beber y de drogarse, pero no es cristiano, y le dije, ¿por qué si ya dejaste ese vato no vas a las cosas de Dios? Porque él reconoce que fue Dios el que hizo el milagro, y me dice, es que las cosas de Dios, vato, hay que someterse, y es real. Entonces, yo el consejo que doy es de que abras tu corazón, trates de someterse, a lo mejor no en lo público, sino en lo privado, y clames a Dios, y yo estoy seguro que Él te va a responder, porque tú sabes que Dios no obliga a nadie, Él tiene las puertas abiertas para el que pase, pero el que no pase, pues no pasó, ¿no? Entonces, humillarse y porque hay necesidad de Dios. Por ejemplo, yo como adicto y alcohólico me sentía necesitado por Dios, pero por mi pecado, el mismo pecado, me bloqueaba la puerta, ¿sabes? Como el ego. Entonces yo les daré ese consejo de que a lo mejor en lo privado, donde ya no aguantas más, dobles tus rodillas, clames a Dios y Él te va a ir aclarando todas las respuestas que a lo mejor son las mismas que ustedes tenían, que aunque nacieron en un lugar cristiano. Exactamente, muchachos. Entonces, parece si comentamos ciertas razones que escribí, que muchas veces es la razón por la que muchos jóvenes, puede que nosotros, o puede que incluso las nuevas generaciones que se están convirtiendo, están bautizando, muchas veces son las razones por las cuales se convierten. Entonces, me gusta que las comentáramos. Y la razón número 1 es, sigo a Jesús porque mi familia es cristiana. Más o menos la razón, ¿verdad?, que tú nos hayas dado al inicio. Miren, es muy común que esto nos pase, ¿no? Que como crecemos en un contexto cristiano, nosotros por ende también terminamos siéndolo. No es así en todos los casos, no es la regla, pero es muy común que pase. De hecho, es actualmente la forma en la que la iglesia más está creciendo. La iglesia crece más a nivel internacional porque los hermanos tienen hijos entre ellos, a por nuevos convertidos. Si lo comparamos, la iglesia crece más así, por los hijos que se crían dentro de la iglesia. Entonces es más fácil a alguien que ya fue encaminado desde pequeño, es más fácil compartirle el evangelio, ¿no? Lo recibe de una forma un poco más sencilla. Una persona que nace en la iglesia, se le heredan, por ejemplo, costumbres y tradiciones cristianas. Pero lo que trataba de decirles es de que las convicciones no se heredan. Se hereda, por ejemplo, la tradición, pero no se hereda la convicción. Eso es algo que es de cada uno, algo que cada uno tiene que formar y tiene que creer por su propia cuenta. Y muchas veces yo, cuando hablo con los chavitos más pequeños, los más inexpertos, a veces siento que no hablo tanto con ellos, siento que estoy hablando con sus papás. Siento que ellos están más bien como que repitiendo lo que sus papás hacen o lo que sus papás dicen. Que, por ejemplo, si cierta familia es de cierta forma o cree ciertas cosas, ellos por ende también lo hacen. Y ellos solamente lo que hacen es copiar el discurso que vienen escuchando desde hace años, por ejemplo. Entonces, pero realmente no es lo que quieren hacer, ¿no? O sea, o realmente no lo hacen por su propia cuenta, ¿no? O sea, no por su propia conciencia o su propio razonamiento. Sí, es que a veces les falta ir como que más allá de lo que les enseñan. Y parte pues de algo muy natural, o sea, pues cualquier padre cristiano va a querer que sus hijos
crezcan en el Evangelio. O sea, me imagino, pues nosotros no somos padres, pero pues desde ahorita tenemos bien claro que el día que Dios nos permita ser padres, pues vamos por ese camino, ¿verdad? Claro. Es algo muy, muy natural, pero aquí ya llega el punto donde ya no es tanto responsabilidad del padre, sino responsabilidad de nosotros como hijos. Claro. ¿A dónde queremos ir? Sí, yo me acuerdo, bueno, incluso como lo que tú decías, que a veces no quieren realmente serlo. Muchas veces es porque, como, no sé, si toda la familia es cristiana, si hay uno que es la oveja negra, por así decirlo, sabe que lo van a estar insistiendo o molestando o así, y como que no quieren eso, no quieren como herir a sus padres o no quieren desentonar, en ciertas ocasiones así. O a veces se nos instruye mucho, bueno, a mí me tocó que se nos instruía en el miedo, ¿no? A mí, no sé, como que en el miedo de irme al infierno si yo no me le echaba ganas, ¿no? Entonces ahí estaba porque tenía miedo de irme al infierno. Si no oras por la comida te va a hacer daño. Ajá, algo así, ¿no? O sea, de que el miedo era una herramienta que me mantenía ahí. No era el amor hacia Dios, era el miedo. Entonces, tu jefa acá en la cocina tocando una trompeta a la banda de guerra. Papás, así, entonces muchas veces sí es como un adoctrinamiento muy fuerte. Y muchas veces es eso por lo que los jóvenes creen, porque su familia es cristiana, porque no quieren desentonar con su familia, por ese miedo a veces que se les quedó. Pero realmente la convicción es propia, ¿no? Si mis padres son cristianos, si mi familia lo es, ellos tienen su propia historia, tienen su propia convicción, pero yo tengo que buscar la mía, la propia. Es que tiene un límite, ¿no? A dónde llegan los padres. Sería algo muy bonito invitar a un padre cristiano, porque me imagino que es un reto, porque tú haces pues, como dices tú, o sea, obviamente nosotros si somos padres nos desviviríamos porque nuestro hijo llegara a los pies de Dios, pero hay cosas que no puedes hacer, ¿no? O sea, tú le das hasta donde ya, y ahora sí depende totalmente de la convicción, del discipulado que hiciste en casa, y ya. Y por otro lado, yo respeto muchísimo a los jóvenes que van a la iglesia, pero su familia no es cristiana, ni sus padres, ni sus hermanos, o sea, realmente está muy fuera del contexto, pero ellos, siendo jóvenes, sí son cristianos. Yo lo respeto muchísimo, o sea, me sorprende, ¿no? Esos casos. Sí, pues saludo a todos y Dios bendiga a sus jóvenes, porque eso es la luz que va a iluminar su casa, porque está hecha la promesa. Si tú crees en Jehová, tú y toda tu casa serán salvos. Entonces, tú puedes ser punta de lanza, joven, que no te desanimes, porque es difícil seguir a Dios, porque la Biblia dice que vas a ser criticado y etcétera, ¿no? Y más en estos tiempos, y más como joven, pero no te rajes. Échale ganas. Ánimo. Sí, por ejemplo, pasa mucho, a mí me pasa de que tratamos con adolescentes y jóvenes. Y la verdad es que a veces, pobrecitos, los chavos, a veces los padres no muestran tanto interés en el discipulado de sus propios hijos. A veces pasa como en la escuela pública, ¿no? De que los padres le dejan toda la educación a la escuela pública y no se intrometen a veces nada más que para ayudarles de vez en cuando. A veces pasa igual, ¿no? Los padres llevan a los hijos a la iglesia para que ahí vayan y los discipulen ahí, pero el discipulado realmente de los hijos es de los padres hacia ellos, de un, ¿cómo se dice? De un seguimiento. Ajá. Hay varias cosas por las que a veces ya llega, a veces gente que nació criada en la iglesia y ya cuando es grande no quiere saber nada de la iglesia, muchas veces porque a veces los padres les dieron mal ejemplo, porque los instruyeron de dogmas y no en convicciones. Y es importante sembrar convicciones, no en dogmas. No solamente decirle a los hijos qué puedes o no puedes hacer, sino el por qué, cuál es la razón. Y a eso me ha tocado como que ver, de que a veces los padres no tuvieron ese cuidado de discipulado con los hijos, entonces ya cuando están ahí medio desviados ya no los encargan a nosotros, ¿no? A veces me ha tocado cargar con eso. De cargo mi chavo, que anda medio rebelde, ¿no? Y a veces no lo controlan los padres, menos nosotros. Claro. Entonces, la familia obviamente es un factor muy importante, pero tenemos que entender que no lo va a hacer todo siempre. O sea, no puedo yo vivir de la experiencia de mis papás. No puedo yo vivir de la experiencia de un hermano. Tengo que crear mi propia experiencia con Jesús. Y sin temor, yo diría,
así es, en tono o no con ellos. O sea, es algo, una pregunta que cada joven se va a tener que hacer. ¿Voy a seguir la fe de mis padres o no? Así. Entonces, cada joven va a tener que pasar por esa decisión. Imagínate poner en duda, poner en una balanza todo lo que creciste, o sea, lo que has visto siempre. Uno crece y como niño uno dice amén porque los demás dicen amén. Uno canta con grandes Dios porque todos lo cantan. O sea, es algo que se te termina normalizando. Entonces imagínate como poner a prueba todo lo que has vivido, tu trasfondo. Es duro, pero es necesario, ¿verdad? Siempre, obviamente, bueno, puedo hablar de mi caso, porque yo tuve esta temporada donde ponía a prueba, ¿verdad?, las enseñanzas y que era verdad, y me empecé a interesar mucho por la filosofía y por otros temas, ¿verdad? Pero yo decía, Dios, voy a ver si tú eres, primero partía de Dios, yo sé que tú eres real. O sea, yo tengo claro que tú eres real. Ahora quiero conocer el por qué. ¿Por qué eres real? Y en este proceso yo nunca voy a poner en duda si tú eres real o no. Yo tengo claro que tú eres real, pero ¿por qué? Exactamente. Y a veces fíjate que eso es peligroso también. O Sí. sea, es peligroso porque yo conozco poquita gente que intentó hacer eso. O sea, y pues obviamente surge todo lo que tú dices. Y se empezó a meter en la filosofía y pues tú sabes, o sea, hay que tener cuidado mucho también con eso. Y más si no estás bien plantado. Y ahorita no, y ahorita ya están allá en otro rollo, ¿sabes? Como por lo mismo de que pues se empezaron a la filosofía y que un teólogo y esto y esto y esto y esto y el otro. Y el último se alejó, ¿sabes? O sea, también hay que tener cuidado. O sea, es por gracia de Dios, ¿verdad? Pero yo sí conozco mucha gente que empieza a investigar y Sí. ya termina. Fíjate que a mí sí me daba miedo, o sea, de que, pues, o sea, decía, es que si me abro a otras cosas y de repente ya no creo en Dios. Yo creo, pues, a partir de ese miedo fue cuando dije, bueno, tú eres real, Dios. Eso no lo voy a poner Ahí en quedó. duda, pero ¿por qué, verdad? Claro, claro. Sí, de hecho hay un podcast que yo estaba escuchando por pura curiosidad, se llama La Cizaña, está en Spotify, y habla de jóvenes cristianos que nacieron en la iglesia. Ok. O sea, sí, en la alejaron. iglesia cristiana, aquí de Chihuahua, en ¿Son Chihuahua. de aquí? Sí, son de aquí. Y ya están grandes, hicieron hacer un podcast y ellos desertaron de la fe y hablan acerca de como que todo lo malo que hay en la iglesia, ¿no? Y hablan mucho de esto, ¿no? De que ellos crecieron porque más bien se les había inculcado, ¿no? O sea, ellos de cierta forma se toparon con esa duda, pero siento que la hicieron mal, ¿no? O sea, y fue mal guiada quizá esas dudas, porque yo también hice esa misma duda, ¿no? Yo también me topé con el ateísmo, pero lo comparé con la fe cristiana y me di cuenta que había más evidencia para la fe cristiana que para el ateísmo. El ateísmo no existe una evidencia como tal. Y yo le recomiendo mucho El hallazgo de la verdad de Nancy Pearcey. Es un libro muy bueno que habla cómo defender el cristianismo en la filosofía. Ya. Entonces, eso me ayudó mucho también. Pero entonces a veces se maldirecciona esa pregunta, porque no es una pregunta honesta. Muchas veces esa pregunta sirve como una excusa para como que realmente quiero que Dios no exista. O viene del odio, ¿no? Sí, del odio. Del odio contra mi familia porque me crió de esta manera. Del odio por la iglesia porque tuve estas experiencias. Sí. Entonces ya no es tanto algo honesto, sino Resentido. tú ya estás inclinado por cierta cosa, por algo que hay en tu Es corazón. que a lo mejor te hizo daño, ¿no? O sea, fuiste dañado por la iglesia, porque ya platicamos en algún capítulo de eso, que a veces, lamentablemente, la iglesia te daña. Sí, a veces unos crecen así resentidos porque dicen, ay, es que en la iglesia tenemos que estar todo el día y está bien aburrido y quién sabe qué, y al último no les termina gustando la iglesia. Así me tocó hablar con unos adolescentes hace mucho tiempo y me decían, es que antes mis padres cuando eran cristianos eran más chidos y era más fiesta, más cotorreo, y ahorita los domingos estamos todo el santo día en la iglesia, ¿no? Entonces se terminan aburriendo. Y muchas veces es más por una cuestión de cómo me siento aquí que por intentar saber la verdad en muchas ocasiones. Pero bueno, ese es el primero, ¿va? Si tú sigues a tu familia, sigues a tu familia, todo tonto. Si tú sigues a Cristo únicamente por tu familia y si la fe que tienes es más como un chip que me pusieron o una programación que tengo,
estás siguiendo a Jesús por un motivo equivocado. Aunque tener una familia cristiana es muy bueno, es muy provechoso y es algo que nos manda Dios a enseñar la palabra a nuestra descendencia y a los que estamos cerca, tenemos que entender que debemos de crear nuestra propia convicción. O sea, tenemos que crear nuestro propio encuentro con Dios. Y la fe tiene que ser mía, no la fe de mi papá, no la fe de mi mamá, no la fe de mi abuelo. Tiene que ser mi propia convicción. Y es necesario, y a veces puede dar miedo responder esa pregunta de ¿realmente lo que me enseñaron es verdad? Y te invitamos a que tú mismo trates de averiguar esas preguntas. Obviamente trata de irlo bien direccionado, ¿no? O sea, una pregunta honesta de ¿realmente tengo que conocer la verdad? ¿Realmente tengo que conocer a Cristo? No por mi familia, sino por mi propia experiencia. Ya conocí la verdad. Ya conocí a Saquen la guitarra. Ahí hay un bajo. Hay un bajo. Número 2. Porque mis amigos son cristianos. Muchas veces pasa de que creemos por influencia. Y eso puede pasar en cualquier lado, puede pasar en la iglesia o puede pasar con cualquier movimiento, cualquier club. Muchas veces tú tienes que creer en algo como cierto requisito para formar parte de un club. A veces en las amistades cristianas parece así, un club donde solamente entran aquellos que son igual de santos, aquellos que se visten igual, aquellos que creen lo mismo. Entonces tienes tú que hacer lo mismo para entrar en ese círculo. Y aunque es muy bueno crecer con amigos cristianos porque nos ayudan muchísimo, pero no hay que creer en Jesús como una excusa, como un requisito para entrar a cierto club. O sea, nunca debemos nosotros de creer por una presión social. Debemos de creer, como les dije ahorita, con una convicción. Pero muchas veces es porque mi entorno es cristiano y yo no quiero perderlo. Yo no quiero perder a esos amigos que son cristianos. Entonces, de cierta forma, yo me amoldo a lo que ellos también creen para yo ser parte de ese grupo. Sí pasa, ¿no? A veces, bueno, es muy, muy chido el cotorreo en la iglesia, la verdad. O sea, son amistades sanas, pero que al final de cuentas te la pasas bien, te diviertes. Pero en ese punto yo creo que, bueno, todo este tema se basa en profundizar tu fe. No sea nomás porque mi amigo cree. Y pues la verdad de las amistades es que la mayoría o la gran mayoría de ellas es que en algún punto terminan separándose, ¿verdad? A veces, Sí. a veces una amistad, y es lo natural, ¿verdad? Pero una amistad es como que algo que llega a tu vida y tienes un momento, unos años y es de bendición para ti, tal vez en algún punto, no porque se peleen, ¿verdad? Pero pues toman caminos distintos. Y imagínate, bueno, pasa mucho que tu fe está basada en tu amistad y llega un punto donde la vida, los distintos caminos que toman los separan. Y hay mucha gente o muchos jóvenes que, así como se separan de sus amigos, se separan de la iglesia, se separan de su fe, ¿verdad? Sí, me pasó. Así me ha pasado. Sí. La otra vez escuchaba un testimonio aquí de un hermano que estuvo en prisión. Y ahora que hablas de eso, que de encajar, ¿no? Por ser cristiano en un grupo, en la cárcel, es como que un tema, es como un dato perturbador, ¿no? En la cárcel, pues existe, especialmente aquí en el Cerezo, existen varios tipos, ¿no? Hay creo que 4 divisiones y te ponen según, cuando te entras te fichan y te dicen que a qué pertenecen, ¿no? Tú eres de acá, de rojo, amarillo, azul. No, pues que rojo, ya te mandan con los rojos, ¿no? No, pues que yo no soy, que soy neutro y te ponen con los neutros. Y ahí adentro existe también la categoría de los cristianos. Hay muchos, y aquí hay 2 personas que se convirtieron del Cerezo. Y hay pastores, ustedes les dan de conocer que van y predican a los cerezos. Y entonces ahí entra lo que platicabas ahorita de tratar de encajar nada más por que soy cristiano, por encajar a un lugar. Y ahí en la cárcel es un poquito más perturbador porque existen, pues hay mucha gente mala, ¿no? Pero están los cristianos y los cristianos de alguna manera se tienen algún privilegios más que los otros, ¿no? Porque pues son cristianos, son buen portados, el Señor los restauró. Y aquí el dato perturbador que a veces gente muy mala, porque ya los van a matar, y he escuchado testimonios que ya los van a matar y se ponen eso, ¿no? Ay, y yo soy cristiano y es mi amigo y entran al grupo, no entran al grupo por encajar.
para que no los maten, ¿no? O sea, es un tema perturbador, pero es como que va de acuerdo, ¿no? Porque él es cristiano y yo también, ¿sabes qué? Tú tienes muchos privilegios, se me hace que yo también soy cristiano. Ya por interés. Por interés. Entonces, pues no hay que hacer eso por interés, o sea, hay que ser, tratar de buscar a... Es que yo también la otra vez me preguntaba, es que ahorita, por ejemplo, es muy fácil para nosotros tres decir a la audiencia, a todos los que nos escuchan, no, es que busquen a Dios y que sea genuina su relación. Pero, por ejemplo, yo me pongo a pensar cuando yo estaba del otro lado, que yo no era creyente, era difícil esas palabras, ¿sabes? Como no es tan fácil como ahorita lo decimos, porque nosotros ya tenemos una convicción y sabemos que Dios existe. Busquen a Dios, chavos. Pero cuando estás del otro lado, dices, ¿y luego? ¿Cómo? O sea, ¿qué hago? O sea, no es así como, realmente no es fácil, no es tan fácil como que, bueno, ya voy a creer en Dios. Una vez yo te pregunté que cuál era la religión verdadera, ¿no te acuerdas? Sí. ¿Sí me respondiste? No me acuerdo. Pero, ¿cuál era la religión verdadera? Fe apostólica en Cristo Jesús. No, la Biblia. Me respondiste. ¿Cuál era la religión verdadera? Sí. O sea, ¿cuál era la religión verdadera y que en la Biblia se encontraba? No, yo te pregunté cuando recién nos conocimos, fuiste a la 10ª a dar un tema y estábamos platicando. Sí. Y yo te platiqué y unos detalles que traía con mi familia en aquellos entonces. Ya Dios los arregló, Dios lo bendiga. Pero yo te pregunté cuál es la religión verdadera y tú me contestaste la Biblia. ¿No te acuerdas? No, neta no. Bueno, era el Espíritu Santo. Entonces eso es importante porque a veces nos hacemos las preguntas y porque mi amigo y porque esto y lo otro. Realmente no hay una religión que digamos verdadera. Yo me tomé ese consejo, la única religión verdadera es la Biblia. Si queremos conocer a Dios, yo personalmente, como lo digo, no es acudir a una iglesia o escuchar sermones de grandes personas, es realmente tratar de leer las cartas, las cosas que nos dejó Dios y tener una relación tal cual como la tenemos así íntimamente, ¿no? Porque eso es algo muy importante, no porque tu amigo sea cristiano, porque tus papás sean cristianos, vas a ser salvo, ¿no? O sea, exactamente. Es importante. Y sí, es una buena respuesta porque pues realmente, o sea, nosotros nos consideramos y creemos, profesamos la religión cristiana. Pero esa religión cristiana, ¿de dónde parte? De la Biblia. O sea, todo parte de la palabra de Dios. O sea, no te acuerdas, ¿verdad? Pero probablemente, no sé si por ahí va encaminada la respuesta, o sea, porque realmente al final de cuentas todo viene de ahí, ¿verdad? Sí, de hecho, ese es creo que el punto que sigue, pero para cerrar con el punto 2. Yo quería agregar algo, un tema muy interesante que también está, yo creo puede entrar en esto, cuando tu fe, tu fe depende de un noviazgo. Wow. Wow. Sí, varios. Sí. Saludos, compas. Saludos a la mitad de los jóvenes de toda la iglesia. También las chavas que se hacen. Sí. No, sí pasa, y sí pasa muy seguido también. O sea, que jóvenes que están, los ves muy acoplados y todo, están en una relación con una chica, con un chico, y por algún motivo, ¿verdad? Esa relación termina y se alejan de la iglesia. Ya no ves ese joven sirviendo, ya no lo ves compartiendo, ya no lo ves con la misma pasión, porque pues, no era algo genuino en su corazón, sino que estaba primero sus intereses. Estaba primero el noviazgo, era lo que lo tenía ahí, no era su fe. Sí, a veces también puede pasar por el tipo de amistades que escoges en la iglesia. Yo les he explicado que a veces en la iglesia existen como en la escuela, ¿no? Los que le echan ganas, los que sacan dieces y los que se portan mal. Los que se sientan menos atrás. En la iglesia es exactamente lo mismo. O sea, habrá gente que le va a echar muchas ganas, que va a estar muy centrado, que trabaja, y hay unos a los que les vale. A veces van nomás para ver qué cotorreo. Y tú puedes elegir qué tipo de amigo en la iglesia vas a escoger, ¿no? Entonces, a mí me pasó que yo cuando inicié, yo ya conocía pues de la Biblia y muchas cosas, pero yo no necesitaba esos amigos. Entonces, yo en ese grupo que tuve al inicio, me acuerdo que elegí a ese tipo de amigos que eran los más centrados, ¿no? Los que más le echaban ganas, los que hacían las cosas bien. Entonces, eso fue como que lo que me ayudó a reafirmarme. Y eso es muy bueno, tener amigos dentro de la iglesia, pero como tal, yo digo, si me hubiera ido quizá, no sé, al otro grupo, a los que les valía, cosas así, pues probablemente hubiera terminado igual que ellos. Ahorita estuvieras en el cerezo.
Ándale, probablemente también. Haciéndote el cristiano para que no te maten. Sí, o sea, creo que sí hubiera pasado que también me hubiera ido junto con ellos, porque de cierta forma ponemos nuestra fe en las personas. Y cuando ponemos nuestra fe en las personas, pues no vamos a orar mucho, porque en la iglesia no podemos ponerle la misma fe que tenemos a Jesús a las personas. Tenemos que tener únicamente la fe en Jesús, porque las personas fallan, ¿no? Déjame contar un testimonio ahorita que dices rápido eso, de tener la fe en Jesús. Hace poquito un compañero del trabajo, él es de Delicias y estamos platicando y, no, pues Simón, y, no, ¿a poco tú eres de qué religión? No, pues cristiano, y así, platicando, ¿no? De la religión. Y él me dice, no, pues vato, yo antes también le daba. Yo antes también le daba y tocaba el bajo y la guitarra y la de, si tuvieras, y así, estábamos cotorreando. Y, le dije, ¿a poco sí, vato? ¿Y luego qué onda? Sabes de que tiene un pastor perrón, el vato chido, de esos pastores que son bien alivianados. Y un día el pastor engañó a su esposa. Entonces, pues es un temazo, ¿no? Eso, por ejemplo, hace una revolución, ¿no? En una iglesia. Y ya, dije, no, pues si eso esperó el pastor, imagínate. Sí. Y en ese momento, fíjate que yo no tuve palabras para decirle nomás, pues qué gacho, ¿no? Pero ya después me lo volví a topar y Dios me dijo eso, ¿no? O sea, en un estudio que tuvimos ahí, me dijo, no hay que tener, le dije, es que tú estabas equivocado, vato, tú tenías la fe en el pastor. A veces nosotros los vemos, ¿no? Por ejemplo, en un ministro o en un líder, ¿no? Y tenemos la fe y es lo que hablábamos ahorita de que si, como por ejemplo lo que hablabas en el capítulo pasado de tu amiga, ¿no? Sí. Supongamos que, vamos a suponer que esa chava hubiera fallado, pues sí te hubiera dolido, ¿no? Sí, entonces, obviamente. pero hay que tener nuestra fe bien puesta en Dios y estar bien claros que somos humanos y los humanos fallan, aunque sea el pastor, ¿sabes? Sí, eso nadie está exento de Y fallar. pues lamentablemente a eso desistió la fe, ¿sabes? Y pues tuvo consecuencias. Me cuenta sus consecuencias de pues alejarte de la iglesia. Sí. Sí, porque así como gente se aleja por causa de las personas, mucha gente se va a acercar, obviamente. Sí. Pero la reflexión, por ejemplo, final de este punto es no seguir a Jesús como un requisito para entrar a cierto grupo, o para no sentirme solo, o para, no sé, simplemente tener una novia, tener un novio. Realmente necesitamos seguir a Jesús con razones desinteresadas, no por lo que nos pueda dar, sino por quién es Él. Todo lo demás será añadido. Añadido, exactamente, a su tiempo. La razón número 3, porque es la única religión que conozco. Más o menos de lo que veníamos hablando ahorita. Muchas veces seguimos a Jesús porque no hemos conocido otro camino. Porque nos quedamos solamente con eso que nos enseñaron y no buscamos quizá o nos cuestionamos de que, bueno, ¿por qué solamente Jesús? ¿O por qué solamente esta fe? ¿Por qué las otras religiones no? Yo en su momento me hice esa pregunta de que ¿por qué debería creer en la Biblia y no en otra religión? Dije, ¿qué pasa si yo estoy equivocado y otra religión está bien? Y yo me acuerdo que hice una pregunta a mi maestro de los adolescentes y como que tampoco me supo qué responder. Entonces yo quedé igual. ¿Qué pregunta le hiciste? Le pregunté, oiga, ¿por qué debería de creer solo en la Biblia y no en otro libro, como el Corán o los escritos de Buda o de Confucio? ¿O por qué no debería de creer en otra religión? O sea, ¿por qué solo en la esa? ¿Por qué no creer en otra religión? ¿Qué pasa si yo estoy equivocado? Y no, como que no supo darme una... Cállese, niño. Le habla a su mamá. Así, oye, entonces... Nosotros sabemos obviamente que Jesucristo es el camino, que comprobamos que Él es verdad, que esta fe es verdad y todo, pero yo ponía un ejemplo de los billetes. Para saber que un billete es falso, tenemos que conocer el verdadero. Pero así solamente vamos a identificar el billete falso, ¿no? Conociendo al verdadero. Pero también necesitamos ver... Y a veces hay muy buenas copias. Hay muy buenas copias, exactamente. Entonces, pero necesitamos conocer esas copias también. O sea, yo también no puedo conocer verdaderamente al Dios verdadero si no conozco también a los falsos dioses. De cierta forma, nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de comparar nuestra fe cristiana con otras religiones para confirmar realmente lo que nosotros creemos. Yo en su momento tuve que hacerlo y al menos lo hice con las 5 religiones más grandes del mundo, que es el hinduismo, el budismo, el sintoísmo, que es la religión oficial de Japón, el cristianismo y... Catolicismo. No, se cuenta más o menos igual. Pero más o menos con ese tipo de religiones tuve que compararlo y ver
El Islam. Sí, es cierto, el Islam se me olvidaba. Y tuve que comparar cómo era el Dios de la Biblia a cómo era el Dios del Corán, a cómo era lo que Buda decía, por ejemplo. Y qué evidencias no Ajá, había qué también. evidencia había a favor. Y todo eso me ayudó mucho a mí a reafirmar todavía más mi fe. Entonces, obviamente es como que lo que veníamos hablando ahorita, tenemos que a fuerzas investigar si lo que nos enseñaron es verdad. A veces decimos que tenemos una fe muy fuerte, pero cuando entramos en una conversación con alguien que piensa diferente a nosotros, nos incomodamos. Entonces eso quiere decir que realmente no tenemos nuestra fe tan fuerte. O sea, Por ejemplo, si realmente la tuviéramos fuerte, no tendríamos miedo a entrar en conversaciones. Sí. Porque puede sonar peligroso de que, porque es la única religión que conozco, entonces tengo que conocer todas las demás, entonces tengo que ir a las demás iglesias, tengo que entrar a los lugares, ¿verdad?, donde practican esas religiones. No tanto así, sino se trata de, es que si tu fe es tan fuerte, no vas a sentirte incómodo de poder hablar con los demás, porque también ellos necesitan ser evangelizados. Y algo muy relevante, destacado del cristianismo es que tiene esa característica evangelizadora, de que nosotros como cristianos queremos compartir al mundo. En otras religiones, no sé si hablo de mi ignorancia, pero creo que no es tanto así. O sea, no ves a los que practican el Islam queriendo convertir a todo el mundo al Islam, o los que practican el hinduismo, no sé, pero porque nosotros nace de nuestro corazón el querer compartir. Pero preguntabas de un ejemplo como de, por ejemplo, una conversación, o sea, yo me imagino, el otro día me topé con un señor allá en Vialidad y el señor estaba platicando con mi mamá y él dice que también era cristiano, me dijo mi mamá. Empezamos a platicar, pero casi siempre la mayoría de gente que no es cristiana, no sé por qué pasea, pero siempre tienden a dialogar cuestiones de doctrina. No tanto, o sea, no abarcan un mensaje bueno, ¿sabes? O sea, luego el Señor me empezó a decir, es que ustedes son, ¿cómo se dice cuando? ¿Unicitario? Unicitario. Sí. Sí, nosotros creemos que Dios es Jesucristo, se encarnó y vino y murió. No, yo creo que son tres personas diferentes, pues era trinitario, pues. Y empieza a debatir, por ejemplo, esas cosas. Y realmente, por eso te preguntaba ahorita en el WhatsApp que si íbamos a hablar de eso, porque al principio del tema decía que creíamos que Dios es Jesucristo. Sí. Entonces, realmente ese es un tema muy complicado. Para mí es un tema muy complicado decirle a alguien o explicarle a alguien que pues nosotros creemos que es uno, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, ahí yo en mí, y pues, ¿qué decías? ¿Sabes? Como porque es un tema muy complicado y luego, ¿cómo tú abarcarías eso, por ejemplo? Si tú fueras yo en ese momento y que él quería abogar, o sea, no quería, o sea, casi me estaba obligando a que yo le dijera por qué. Sí, pues ya creo que entramos en un tema como de apologética, ¿no? De defender tu fe. Y yo creo que para eso la única es prepararse, ¿no? O sea, no es bueno, puede pasar, ¿verdad? Pero no es como que te va a salir el Espíritu Santo y obviamente sí, Él te va a dar las respuestas, pero tú también debes de partir de una base lógica, con un criterio, porque esas personas es lo que buscan, una respuesta encaminada en ese aspecto. Pero pues, no sé, David, yo creo que a ti te gusta mucho ese tema, ¿no? La apologética. Sí. Estaría chido una vez, ¿por qué creemos que Jesucristo es Dios? Ajá. Porque sí, hay muchas cosas. Está muy interesante eso. Sí, profundo. Yo, por ejemplo, creo que sí es muy importante el que nos capacitemos en eso, ¿no? Incluso la Biblia lo dice en 1 Pedro 3:15, que estar siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en ustedes. Por ejemplo, yo me imagino cuando hablo con personas, especialmente me gusta como decirles por qué bases tengo yo para decirles que lo que creo es verdad. Y muchas veces comparo las otras movimientos o religiones, que muchas veces basta con conocer la doctrina y la historia de esas, a veces sectas u otras religiones,
como para darte cuenta que por qué es real, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a la historia de José Smith, ¿no? De que vio un ángel, le dijo que había unas piedras, cosa que nadie puede atestiguar que sea verdad, ¿verdad? Entonces, lo comparamos cómo fue la resurrección de Cristo, que hubo historiadores, que hubo documentos, que hubo copias, que hubo gente no cristiana que atestiguó eso, que fue público. Ahí nosotros tenemos una base para creer, bueno, que la resurrección de Jesús fue verdad, ¿no? Así con todos los demás movimientos, ¿no? Lo comparamos y nos damos cuenta de que es mucho más efectivo el cristianismo, obviamente. Pero para eso necesitamos como que investigar como que mucho los argumentos de los demás. Necesitamos como que meternos en ese campo y saber cómo ellos piensan. Porque si solamente cometemos el error de verlo desde nuestra sola perspectiva, vamos a ser muy cuadrados. Necesitamos también la perspectiva contraria. A veces el conocer la perspectiva contraria te ayuda mucho a ti. O sea, a mí me ha servido incluso ver las cosas de la perspectiva de un ateo. Sí. O sea, por ejemplo, si estuviera en la iglesia y yo fuera un ateo, ¿qué cosas pensaría que no hay lógica en lo que estoy escuchando? Y a eso me ha ayudado como a crear predicaciones que vayan dirigidas a también ese tipo de personas. Así, por ejemplo. O sea, todo es una cuestión muy importante de estudiar nuestra propia doctrina y las demás. ¿Sí? Pero básicamente les podría decir, bueno, hay un montón de argumentos, sí, pero como lo que les decía ahorita, tenemos que conocer bien el billete verdadero. Cuando conozcamos bien de la Biblia, de Jesús, de la doctrina, nos pasamos a temas de apologética y ya conocemos a todas las demás formas de ver. Sí, porque es algo muy, muy profundo. Y yo veo que en esta generación se da mucho en general el criticar o el poner, igual como estamos hablando, el poner a prueba lo que instalaron o lo que hicieron las generaciones pasadas, o sea, en cuestiones de política, de economía, de cultura, de cómo vivimos la sociedad, de los roles que tenemos, los géneros, sí, pues, viene el feminismo, viene la identidad de género, el aborto, muchísimos temas que están poniendo a prueba las generaciones pasadas. Pero lo que voy con esto es que esta generación está buscando mucho respuestas, está buscando mucho tener una base razonable, tener respuestas sólidas, o sea, informarse, culturizarse, conocer. Y pues también nosotros como cristianos no nos podemos quedar atrás en esa área. Realmente toda esa gente que mencionas es porque está llena de dudas, ¿sabes cómo? Y no sabe a dónde canalizar sus dudas, y es donde se juntan al primer movimiento, como decíamos, que los acoge, y ya piensan que es lo verdadero, ¿no? Sí, exactamente. Igual, y ahorita más con la ¿cómo se dice? Hiperinformación que existe en todos lados. Por ejemplo, ¿ya han visto la tontería de TikTok de el iceberg de la Biblia, ¿no? Y te empiezan a decir un montón de cosas que bien tontas, pero ahí se andan hablando como si supieran mucho de la Biblia, de que así son los ángeles verdaderamente, y agarran un capítulo de Daniel todo malinterpretado y dicen, no, es que así es. Y la gente pensando, no manches, sí es cierto. Así, y de ahí toman información, y mucha gente de ahí saca todo, ¿va? Lo vi en un TikTok. Ajá, lo vi en un TikTok. Así ya todo se sabe por TikTok, muchachos. Entonces, no es una buena fuente para investigar del cristianismo. Traten de realmente estudiarlo, creerlo por ustedes mismos, muchachos, porque la verdad es que ahorita necesitamos cada vez más respuestas. En el libro que yo les decía de Nancy Pearcey, El hallazgo de la verdad, habla de que muchos jóvenes, al menos en Estados Unidos, gran parte se va porque no encuentra respuestas. No encuentras respuestas en la iglesia, porque a veces la iglesia está más enfocada en entretenerlos, en que se emocionen, que brinquen, que todo eso, y eso es muy bonito, pero eso no responde a las preguntas intelectuales que yo tengo. Y muchas veces cuando las hacen no tienen respuesta, así como yo en alguna ocasión. Entonces nosotros necesitamos empezar como iglesia, como grupo de jóvenes al menos, iniciar atendiendo esas preguntas importantes que los jóvenes tienen. Y sembrarles a veces dudas que ellos no tienen para que las vayan contestando, ¿no? Entonces, es esa, creo que así terminamos ese punto. Es importante que no te quedes solo con lo que te enseñaron toda la vida. Trata de ponerlo a prueba, trata de investigar, trata de creer por ti mismo, para que también así tengas una fe mucho más fuerte. Y si alguien te pregunta por qué lo eres, no digas, bueno, pues porque la única religión que conozco y funciona para mí y ya.
Necesitamos ofrecer defensa a lo que creemos. Cuarto punto, ya vamos terminando. Porque experimenté un milagro. Número 4. A veces sanidad, alguna visión, algún sueño o incluso liberación. Es muy común, y de hecho este tipo de gente que se queda en las iglesias porque experimentó un milagro, muchas veces siguen buscando el milagro. Muchas veces siguen buscando que Dios me dé una visión o me dé otro milagro, o que ahora haga esto, o que ahora haga esto en mi vida. O a veces esperando el próximo evangelista. ándale, así. Ajá, a veces esperando que venga una persona ahí, ¿no? Que me dé una palabra nueva, porque ya como que ya es la otra palabra, se me secó y necesito una palabra nueva, y que me diga lo que ya está en la Biblia, pero necesito que me lo diga esa persona, porque si no carburo, ¿no? Entonces, ese tipo de personas que se queda por la emoción, por lo que vio, muchas veces no duran en la iglesia. Lo que nos afirma a nosotros es la palabra. Dice Romanos 10:17. Por esto la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Es por medio de las escrituras que nuestra fe nace y por lo que nuestra fe crece. Todos los milagros, visiones, sanidades, todas esas cosas son maravillosas, obviamente. Son milagros, son cosas que Dios quiere hacer en su soberanía. Pero no debe ser la raíz de nuestra fe, ni por lo que nos quedamos, sino que debe ser la palabra. A mí me ha tocado, chismecito sabroso. A mí, mira, sí me tocó conocer mucha gente así. Incluso yo llegué a ser así, como que yo buscaba que un predicador me viniera a dar una palabra de cosas así que muchas veces yo podía encontrar en la Biblia, ¿verdad? Pero yo esperaba que alguien me lo dijera. Que me diga cuál es el amor de mi vida, Ana Franles. No, te vas a morir soltero. Ay, no manches. Y a mí me tocó un predicador, no voy a decir nombres, obviamente, pero le dijo a una hermana, esa hermana estaba casada con mi papá. Dijo, tú vas a tener un hijo, así. Y yo dije, no manches, otro no. Era la esposa de tu papá. Era la esposa de mi papá. Okay. En ese entonces. Y pues no, nunca pasó. Entonces pasó un año y ese predicador volvió y le dio otra palabra a esa misma señora. Y le dijo, y para ese entonces ya se habían divorciado, nomás estuvieron casados un año. Okay. Entonces pasó otro año y el predicador le dijo, no, aún así vas a tener otro hijo, no te preocupes. Así. ¿Y la? Y hasta el día de hoy no ha tenido uno. Y eso fue hace 8 años. Sinceramente, bueno, ya lo veo muy difícil que pueda tenerlo, ¿va? Pero no sé, yo pienso que la fe tiene que estar en lo que el Señor ya nos dejó. No digo que el Señor no pueda hablar hoy. Claro que el Señor puede seguir hablando. Claro que puede tener una palabra por medio de alguien. Eso no lo dudo. Pero mi fe no debe de estar en lo que otra persona dice. Tiene que estar en la Biblia. Ahí está, todos los mensajes que el Señor quiere transmitirme, ahí están. Y muchas veces no los he visto porque no decido yo ponerle atención a la Biblia, porque no la leo, porque ando entretenido en otras cosas. Y espero que alguien venga y me diga una palabra, ¿no? Toda la palabra ya la tengo aquí, ¿no? Es un montón de cosas que puedo tener yo de la Biblia y no las busco. Pues. Sí. Y hay casos, así como dices, hay cosas que pasan, ¿verdad? En estos movimientos. Eso no quita que la presencia de Dios es real, que el Espíritu Santo trabaja de manera sobrenatural, ¿verdad? Y hemos sido testigos de sanidades, de palabras que dan en el clavo, sí, donde es, y realmente no hay manera de explicar más que es Dios moviéndose sobrenaturalmente, ¿verdad? Y obviamente, pero los casos que pasan no quita que eso sea cierto. Aquí la cuestión es que todos esos movimientos, esos milagros, esas palabras, esa profecía, son cosas que vienen a reforzar nuestra fe, y no que nuestra fe depende de ello. O sea, claro, la van haciendo más fuerte, pero no podemos decir, Dios ya no me quiere porque ahora no me dio una palabra, o porque no oraron por mí y no me sanó. O sea, nuestra fe debe trascender eso, y sabemos que también que Dios trabaja bajo... se me fue la palabra, pero que Él no depende de nadie, Él decide por soberanía. Sí, es soberano, ajá. Entonces, hay ocasiones que no pasa lo que nosotros queremos, pero eso no significa o eso no tiene que provocar que nuestra fe disminuya o que quitemos nuestra fe. Claro. Amén. No, es una cajita feliz, pues. Ajá, exactamente. Yo, por ejemplo, creo de los milagros
y de la obra del Espíritu Santo, obviamente creo que soy continuista. O sea, yo creo que todavía los milagros y la profecía continúa, obviamente. Pero a mí también me ha tocado ver muchos jóvenes y hermanos que Dios les daba palabra, que Dios los quebrantaba, que sentían bonito, lloraban, y se le hicieron muchas sanidades y milagros, pero jamás volvieron a la iglesia. O duraron un poco tiempo y se fueron. A muchos jóvenes me tocó ver así. Y a mí no es como que yo he experimentado muchas de esas cosas, pero como que yo sentía al menos no necesitarlo. O sea, como que yo decía, para mí Jesús, lo que viene en la palabra es suficiente para mí. El Señor no tiene que hacer nada extraordinario para que yo crea en Él. O sea, Él ya lo hizo, pues, en su momento. Y para mí eso es como que suficiente. Claro. Eso es lo que nos hace perdurar. No lo que vemos y no lo que sentimos, sino la misma palabra de Dios es la que nos hace crecer y de donde nace nuestra fe. Entonces, qué bueno que tengamos esas experiencias, esos milagros, visiones, sueños. Todo eso es de lo mejor, ¿no? Como el Espíritu Santo obra, es algo maravilloso. Yo me sorprendo mucho, pero que a veces da miedo. Ajá, a veces sí. Pero que no sea esa la base de nuestra fe, ni la razón por la que crecemos, sino por el estudio y el amor que le tengamos a las Escrituras. Sí. Es un tema que hay que tocar un poco con pincitas, ¿verdad? Sí. Pero sí. Yo conozco personas que viene tal evento, viene tal evangelista que y reconocemos son siervos de Dios, usados por Dios, pero ellos los elevan y los ves muy entrados y muy abiertos a recibir y pasan al altar y todo. Pero cuando es un culto normal, los miras con una actitud muy diferente. Claro. O sea, que su fe depende mucho de un hombre. Eso, de un hombre. Ajá. No podemos poner a nadie por encima de Dios, porque ellos mismos reconocerían sin problema que son siervos de Dios, ¿verdad? Sí. Yo a veces he estado como que un poquito en contra de lo que se dice como... a veces hay expresiones que dicen, es que hoy el Espíritu Santo sí se sintió. O dicen, no, es que hoy no se sintió tanto la presencia, ¿no? Como que le faltó algo al culto le faltó, no sé, más unción, por así decirlo. Y a veces creo que es porque ignoramos cómo obra el Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo puede hablar de formas sobrenaturales y muy escandalosas, ¿no? Y el hacer milagros, hacer cosas extraordinarias, eso lo puede hacer cuando Él quiere. Pero a veces también obra de forma silenciosa. A mí en una ocasión, yo me acuerdo que estaba en mi iglesia, era un domingo como cualquier otro, pero yo venía con muchas cosas en el corazón. Y yo me acuerdo que en ese entonces estaba predicando Joel. Y Joel se aventó un sermón de lo más común quizá para él. Para él fue un sermón bien X, pero en serio, pareciera como si Joel me hubiera estado leyendo la mente. Sí. Y todas las cosas que decía Joel, todo, me llegaba al corazón y yo salí completamente diferente de ese culto. Y yo no esperaba nada de ese culto, nada. No hablé en lenguas, no tuve ninguna visión, nada, pero el Espíritu Santo obró. Amén. Y muchas veces pensamos que el Espíritu Santo solamente puede obrar de cierta forma, pero no, Él puede obrar como sea. Una persona puede decir, no, yo no sentí el Espíritu Santo, pero yo podría decir, sí lo sentí esta vez. Así obra a veces el Espíritu Santo, a veces de forma callada y silenciosa, y a veces puede ser ruidoso. Es que a veces, aunque sea una congregación de 200 personas, a veces el Espíritu Santo nada más tiene preparado para una sola persona. Sí, a veces para todos. Sí. Ya, pero es wow. Y ahora si nos vamos a la palabra de Dios, en Jesús lo seguían multitudes de personas, ¿verdad? Pero muchas de ellas era porque les daba de comer, era porque los sanaba. Y pues ya después que Jesús muere, resucita, viene la persecución a la iglesia, ¿verdad? Pues yo me imagino que muchos de ellos se echaron para atrás, ¿verdad? Sí. O sea, porque no estaba bien fundamentado, o sea, y es el riesgo, ¿verdad? Cuando no está bien fundamentada nuestra fe, que cuando viene la temporada de crisis, vienen los problemas, viene la tormenta, vamos a estar inestables, como dice la palabra, es cuando llega la tormenta y vienen los ríos se elevan y viene la lluvia y estamos fundamentados sobre la arena. Uh-huh. Firmes en la roca. Exacto. La número 5, ya para terminar, irnos a la casa. Yo sigo a Cristo porque la iglesia llenó mis necesidades. Eso también es algo muy común, fíjense. A veces en toda iglesia, en cualquier grupo a que pertenezcamos,
Ahí podemos satisfacer ciertas necesidades emocionales. Por ejemplo, la necesidad de familia, de amigos, de noviazgo, de identidad, la necesidad de identidad, de formar parte de algo, de sentirme útil, incluso de reconocimiento. Hay gente que en la iglesia siente cómo se le llena la necesidad de que lo reconozcan, que le digan cosas bonitas y de que lo quieran. Entonces mucha gente confunde el seguir a Jesús con seguir a cierto grupo, cierta iglesia, que no siempre es lo mismo. Muchas veces quizá confundimos seguir a Jesús porque bueno, es que aquí encuentro una familia, aquí encuentro identidad, aquí encuentro muchas cosas necesarias para mi bienestar emocional. Y muchas veces confundimos eso con seguir a Jesús. Y no es prácticamente lo mismo. Yo le he hecho este ejemplo a los chavos que ahí de Connect y les digo, la relación que ustedes tienen con Jesús debe ser similar a la que tienen con su amigo más íntimo. ¿Cómo es esa relación con su amigo íntimo? Nosotros tenemos una relación con nuestros amigos por lo que nos dan. O por ejemplo, si tienes un noviazgo, tú amas a esa persona por cómo te hace sentir esa persona o amas a la persona en sí. Que a veces también obviamente amamos esas dos cosas. Pero muchas veces se confunde el amar a la persona por cómo me hace sentir, si me hace sentir bien, a amar a la persona en sí misma. Como tipo comprometido o algo así, ¿o cómo? O sea, no, por ejemplo, a veces es como decir, tú tienes una novia que te hace sentir bien, que te hace piojito. Ajá, te hace piojito, o sea... Te pisa el cine. Cosas como el sentirte admirado, el sentirte querido, y eso te hace sentir bien. Pero, ¿qué te gusta eso? ¿Te gusta más bien cómo te hace sentir? No tanto la persona en sí misma. Ya. Es algo complejo, pero es algo muy común también. Entonces a Jesús no deberíamos de seguirlo porque nos da una iglesia que nos satisface emocionalmente, o a veces por cómo nos hace sentir, sino por quién Él es realmente, por su sola presencia, su sola divinidad, su sola compañía, las cosas que Él hizo por nosotros. Así es como debería de ser nuestra relación con Él. Así como la de un amigo, que a veces no es necesario ir a lugares caros o hacer algo extraordinario, basta con la sola presencia de esa persona para pasarla bien, ¿no? Igual que un noviazgo, o sea, muchas veces no necesitan hacer algo extraordinario, basta con que se vean para disfrutar de su sola presencia. Basta con abrir la Biblia, basta con una pequeña oración. Sí, exactamente, así encontramos a Jesús. Y algo que a mí me gustó mucho de un versículo, Juan 6, 66 en adelante, dice: a partir de entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él, con Jesús. Entonces Jesús dijo a los demás, a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Que algo muy interesante es que pasó de que cuando Jesús les empezaba a decir la verdad a la gente que lo seguía, y mucha gente no soportó lo que Jesucristo estaba diciendo y mucha gente lo dejó, ¿no? Porque lo seguían por lo que les daba. Y entonces les pregunta a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y fíjense lo que dice el apóstol Pedro, dice, solamente tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Ellos no seguían a Jesús por lo que les daba, al contrario, ellos terminaron perdiendo más físicamente, pero ellos lo seguían por quién Él era. Y algo con lo que quizá yo lo podría comparar más es, imagínense, no sé, por ejemplo, ¿cuál es tu artista favorito? Artista favorito... ¿Quién es? Pero así en general. Digamos, no sé, Funky. Funky. Por ejemplo, imagínate que estás tú en tu trabajo y de repente llega Funky y te dice, oye, quiero que vengas conmigo, quiero que seas parte de la banda, quiero que estés en los videos conmigo, quiero llevarte de gira conmigo, quiero enseñarte todas las cosas que yo estoy haciendo y quiero que tú estés conmigo. Yo creo que, no sé, muchos de nosotros también lo dejaríamos por ir a seguir a ese artista, ¿no? A estar con ese artista que admiramos, que incluso que queremos mucho. Más o menos así era seguir a Jesús. Era como lo máximo ser seguidor de un rabino en esos entonces. Era la realización de tu vida, ¿no? No, sin los lujos. Sí, muchas cosas. Sí, eso era es más o menos, ¿sabes? Con lo que lo podemos comparar más o menos. Sí, entonces, era algo chido. Ellos están conscientes de lo que perdían también estando con Jesús, pero lo seguían por quien Él era, porque disfrutaban de su compañía y de lo que los hacía sentir aparte.
Y así es por lo que nosotros debemos de seguir a Jesús, por la relación personal que hicimos con Él. No por si hizo esto o si hizo aquello. Obviamente Él murió por nosotros y nos dio salvación, pero más bien seguirlo porque, ¿cómo decirlo? Como porque lo disfruto, seguir a Jesús. Solamente a Él. Y de ahí parte también el hecho de que queremos servirle, porque lo conocemos, porque sabemos quién es Él, porque sabemos lo que puede hacer, lo que ha hecho en nuestras vidas. O sea, parte de un corazón enamorado de Dios, que no puede hacer nada más que compartir, más que expresar a los demás. El hecho a veces el hecho de servir en la iglesia nos da este sentido de validez, que se siente bien. Somos, como decías, somos reconocidos. Es algún sentimiento que a veces es necesario como en nuestra naturaleza humana, pero nuestro servicio a Dios no es nuestra relación a Dios. Debemos de distinguir estas dos cosas, que sirvamos a Dios y que estemos en la iglesia y podamos estar ahí pasándola todos los días, pero si no tenemos esta atención en nuestra relación íntima y verdadera con Jesucristo, con su presencia, lo demás no va a llenarnos, o sea, parte de nuestra relación. Sí. Como dijiste algo que me gustó mucho, o sea, podemos tener todo eso en la iglesia, podemos tener amigos, podemos tener novia, podemos tener un buen ministerio, podemos ser queridos por todo el mundo y aún así puedo seguir sintiéndome vacío y solo. ¿Por qué? Porque nada de lo que la iglesia me ofrece va a llenar mi alma. Solamente Jesús puede llenarla. Entonces yo podré ser un éxito en la iglesia y tener muchos amigos, pero si no tengo a Jesús, todo la verdad pierde su sentido. Y es por eso que mucha gente no entiende o no disfruta el cristianismo o la iglesia, porque va por razones equivocadas. Y la razón verdadera por la que vamos a la iglesia es por Jesús, porque tenemos una relación con Él. Y de ahí todo lo demás, como decías tú, viene por añadidura. Luego ahí yo empiezo a tener amigos, empiezo a tener una identidad, empiezo a sentir una comunidad, empiezo a crear relaciones sentimentales y de amistad, y todo eso me va enriqueciendo, pero porque a la base es Jesús. Porque fíjense, no existe ninguna etapa de la vida en donde no haya problemas o desánimos. Lo hubo en la infancia, en la adolescencia, lo hay ahorita y lo va a haber siempre. Pero lo único que nos permite disfrutarla es Jesús. Jesús es el que da la facultad de disfrutar las cosas de la vida. Incluso, si te das cuenta de lo que dices ahorita, que el punto que estamos tocando es por las necesidades. Muchas veces, por ejemplo, aquí en esta misión, nosotros lo vemos mucho. Tenemos más amigos que congregantes, ¿no? O sea, que fijos. Entonces, vienen a lo mejor por la necesidad, como tú dices, de una necesidad de un milagro, de una necesidad en la mayoría de las iglesias apoyamos a personas con despensa, en donde tienen comedora y comida. Entonces, a veces las personas se acercan por esa necesidad, a lo mejor monetaria o necesidad humana, y se acercan y, por ejemplo, vienen por el milagro, ¿no? O sea, lo que todos venimos también por milagros y por las primicias de parte de Dios. Pero muchas veces está la contra de que vienes, se te apoya la iglesia. A lo mejor muchas veces hay muchos testimonios donde vienen a la iglesia y los hermanos, porque pues somos pueblo escogido por Dios, nos queremos hacer algo por las demás personas y que no tiene trabajo. Y luego, mira hermana, pues yo tengo un hermano que tiene este trabajo, buscamos la manera de ayudarlos. Llegan por su milagro, obtienen su milagro y desaparecen. Sí. Esa es la contraparte de así. Aquí, por ejemplo, la testimonio de aquí, pasa mucho eso. O sea, ya no lo vuelves a ver, o sea, estuvo un día ferviente porque es chido, o viceversa. Vienes por tu milagro y Dios te lo hace un tiempo, pero viene la tempestad, vienen las pruebas, te viene una enfermedad y dices, ¿qué onda? Desistes. Entonces, a lo que tú dices es de, si tú tienes la relación con Dios y tú lo conoces realmente, aunque estés enfermo, está la relación, la historia de Job, ¿no? Aunque estés ya perdido, pero si tienes a Dios, ahí vas a estar firme, ¿no? O sea, eso es bonito, aprender a tener a Dios a veces en lo próspero y en lo amargo, ¿no? Uh-huh. Así es, chavitos. Así es. Muy bien. Confirmo. Ok. Vamos. Muy bien, pues eso sería todo. Espero que se hayan edificado con algo. ¿Algo que quieran agregar, chavos? Pues quizá nomás para cerrar, decirles muchachos que seguir a Jesús es una
Es una aventura. Es una aventura a la que ustedes pueden sumarse, pero siempre y cuando se haga con la convicción correcta. Todas esas cosas son muy buenas de las que hablamos ahorita, pero realmente es necesario ir más profundo. Entonces les invitamos a que conozcan personalmente e íntimamente a Jesús, y a los que son líderes les invitamos a que a sus grupos traten de llevarlos a una intimidad con Jesús, que todos los temas traten de recaer en ese mismo tema. Y muchachos, pues antes de despedirnos, les pasamos y les informamos que tenemos WhatsApp, donde nos pueden tirar hate. El WhatsApp para los más viejitos. Ahí nos pueden tirar hate, nos pueden dar propuestas de qué les gustaría escuchar, el próximo invitado, incluso si nos quieren hacer recomendaciones de cualquier otra cosa, ahí estamos, muchachos. Ya vi los mensajes, ¿no? El güerito tiene novia. Se 14. Se filtran también. ¿Sí tienes novia? Bueno, pues no podría decirme soltero. Próximamente. Un dorco. Bueno, nuestro número es 614-550-8633. Aquí va a estar también, pero Llame ya. así es, llame ya. Y de regalo le damos una suscripción. Y sí, muchachos, síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Biblia de Miel en Instagram, en Facebook, en YouTube también estamos. A ti, Yair, tu grupo. Bueno, tenemos el grupo de Cárdenas, el grupo juvenil de Cárdenas, lumbrera.lc. También sigan a youth.connect. Ahí ya le Red Juvenil, ¿no? Central, ¿no? ¿Cómo se llama? Redjuvenil.cu. Esa me. Red Juvenil Chihuahua.cu. No, pues ya. Redjuvenil.cu. Sí. Bueno, lo que dijo Yair. Eso me da. Y muchas gracias, Yair, por habernos acompañado. Y gracias a ustedes. Yo, pues antes de terminar, quiero felicitarlos. De verdad, creo que este es un espacio muy necesario. Y va pues con el tema que hemos hablado ahora. Creo que las conversaciones son muy importantes para poder llegar a respuestas. Y a veces no tenemos muchas respuestas porque no estamos abiertos a conversaciones, y a veces por el que dirán, ¿verdad? A veces podemos estar hablando aquí y va a haber, capaz si hay alguien que nos pueda tirar, ¿verdad? Pero a lo mejor no tenemos todas las respuestas, pero es en esta conversación, en la práctica de esta dialéctica, que podemos llegar a conclusiones propias cada uno de nosotros, y es un espacio muy importante y yo considero muy necesario. Así que felicidades y pues sigan a la Biblia de Miel. muchas gracias, chavos. Gracias, Yair, y gracias un saludo a los de Cárdenas. Todo. Bye.